Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a escucharme y agradezco especialmente, pues como siempre, a Juan Miguel y a María Jesús su invitación, porque bueno, esta asociación, aunque hemos cambiado la ubicación y es la primera vez que vengo aquí, pues me ha acogido siempre con muchísimo cariño y la verdad es que es como estar entre amigos. Hay algunas caras conocidas que me encanta y hay otras no tan conocidas, pero a partir de hoy pues ya os conoceré. Además soy buena fisonomista, ¿eh? Bueno, pues antes de empezar la charla de hoy, me gustaría preguntar, qué calor de esto, me gustaría preguntaros una cosa. ¿A vosotros os gusta viajar? Sí. Bueno, pues a mí también. Y quizá por eso he querido titular esta charla Meditación, un viaje al interior. Os invito a viajar conmigo, al menos durante este tiempo, hacia el interior de cada uno de nosotros, hacia un estado de conciencia diferente, más profundo que el habitual, el que estamos acostumbrados a tener. Tenemos un estado de conciencia ordinaria, en la vida ordinaria. Ese es el habitual. Pero la meditación nos ayuda y nos permite sentir otro estado de conciencia más elevado, muchísimo mejor, con el fin de sentir nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza esencial. Seguramente muchos de vosotros meditáis. A ver, que levante la mano quien medita. Pues bastantes, qué bien. Bueno, pues ya, yo tengo allí dos que los conozco muy bien, tres, porque vienen conmigo a meditación. Y ya sé, me consta que meditan. Y estoy segura que vosotros también. Bueno, entonces seguro que os gustará lo que vamos a escuchar esta tarde y, si da tiempo, lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un tiempo al final, en una pequeña meditación que me gustaría que hiciéramos todos juntos, ¿vale? Bueno, voy a hablaros de meditación, de acuerdo, pero ya he hablado en alguna otra ocasión, en el otro lugar, sobre meditación. He hablado de otras cosas, de otros temas, pero de meditación también he hablado. Pero es algo tan extenso, el mundo de la meditación es tan extenso, que siempre queda más por decir, siempre. Entonces, os he traído este tema para, de alguna manera, enfocarlo de otra forma. Yo creo que es mejor con el ejemplo para aprender algo, es muchísimo mejor, muchísimo más fácil entender qué nos está diciendo esta mujer sobre la meditación. Y me vais a permitir que hable sobre mi propia experiencia. ¿Os parece bien? Bueno, antes de ello, sí os diré que llevo 23 años practicando y dando clases de meditación en la asociación que os decía Juan Miguel de Alcobendas, y sin ánimo de lucro, pues igual que en esta casa, y solo con el hecho de poder compartir algo importante, muy importante, y llamarme fantástica, pero yo creo que la meditación, si todo el mundo la practicara en profundidad, el mundo cambiaría. En poco tiempo, además. En poco tiempo. Bueno, empiezo con una metáfora. Hay una preciosa metáfora que dice así. Se cuenta que los sabios de Oriente suelen comparar la meditación con un vaso de agua lleno de barro que cogiéramos de un charco. ¿Qué sucedería si lo dejáramos reposar, el agua con barro? Pues que el barro, con el tiempo, se iría depositando en el fondo y finalmente tendríamos por encima el agua clara, incluso casi podríamos beberla, aunque supiera barro, pero podríamos beberla, ¿bien? Entonces ocurre exactamente igual
con la meditación. Cuando cesamos la avalancha de pensamientos que cada día tenemos en nuestra mente, cuando nos sentamos, cuando nos relajamos, cuando respiramos, esos instantes precisos de atención sobre nuestra respiración, sucede lo mismo. Todos esos pensamientos que están alrededor se depositan en el fondo y no molestan. Y dejan el libre fluir de la mente. La mente es espaciosa, la mente serena, como las aguas. Bueno, no solamente estamos hablando de pensamientos cuando hablamos de las turbulencias de la mente. Estamos hablando de algo que le acompaña al pensamiento, que es la emoción. Las emociones que generan los pensamientos se van también depositando poquito a poco en la conciencia y surge una conciencia superior. Pero según vayamos ahondando en la charla de hoy, los que meditan pues sabéis un poco más de lo que estoy hablando, y los que no meditan lo vais a entender muy fácil porque es muy sencillo, es simple. Bueno, como veis en la metáfora que os he puesto, el barro no desaparece. Claro, el barro se queda ahí, abajo, pero ya no está en suspensión. Lo mismo sucede. Gracias, me lo he traído. Yo que me he traído de casa todo, hasta el agua. Bueno, lo que tengo es un calor aquí. Tienes la calefacción al lado, pero si quieres te abrimos la ventana. Pues sí, me la abres. Es que aquí se genera muchísima energía con tantas personas, ¿sí? Y todos con un estado de conciencia muy tranquilo, muy relajado, y todo eso da calor. Bueno, pues, como os decía, ese barro que queda aposentado, metafóricamente hablando, eso que queda en la mente, sirve como de fondo para que florezca nuestra semilla, la semilla del loto. Seguramente habéis oído hablar que la meditación se representa con la flor de un loto. ¿Sí? ¿Por qué se representa así? Pues porque la flor del loto es muy especial, sale del barro. Y va saliendo poco a poco, progresivamente, abriéndose paso del lodo y llega finalmente a la superficie. Y cuando llega a la superficie, la flor se abre para recibir la luz del sol. Pues esa es una mente meditadora, lo que yo llamo una mente abierta, como el ejemplo de la flor del loto. Cuando Juan Miguel me propuso haceros una visita para hablaros de meditación, y yo le pregunté, ¿quieres que hable y tal? Y me dijo, habla de meditación. Claro, hace mucho tiempo que no venía, porque yo los viernes no podía, ¿os acordáis? Ahora, de momento he podido, porque de momento puedo los viernes, ¿vale? Si no me voy de talleres o tal, puedo. Entonces me hizo mucha ilusión, primero porque hace mucho que no venía, y también porque pensé que daros este tipo de información sobre un tema tan amplio, pues finalmente llegué a la conclusión que os dije antes. Lo mejor que puedo hacer es enfocarlo hacia el principio, el inicio, mis inicios, que junto con mi pareja, con mi marido, empezamos los dos en ese camino. Así que, bueno, pues como os dije, hace 23 años empezamos en nuestra asociación a dar talleres y clases de meditación. Pero anteriormente, bastante tiempo atrás, comenzamos en Alcobendas, que es donde vivimos, a vivir. Nos habíamos trasladado de otra zona de Madrid y estábamos viviendo en Alcobendas, cuando de pronto estas veces que uno en su vida tiene, porque siempre nos ha gustado el mundo del yoga, de la parapsicología, siempre hemos estado ahí y hemos tenido nuestras experiencias, y yo desde muy jovencita, experiencias importantes que marcaron mi vida. Y siempre como que
estás buscando algo en ese momento. Y vimos un anuncio, que como sabéis no hay casualidades, vimos un anuncio en una revistilla local que ofrecía clases de meditación trascendental. No tenía ni idea de lo que era la meditación trascendental en aquel entonces. Y entonces fuimos a esas clases y bueno, pues a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué sucedía. Y para mí y para mi marido, pues todo era absolutamente nuevo. Y nos dejamos hacer, estuvimos escuchando la teoría, practicando. Si no sabéis de qué va la meditación trascendental, porque ya sabéis que hay muchas escuelas de meditación, la meditación trascendente es con mantra. Y entonces tu maestro te da un mantra. Cuando llegas te enseña la teoría, que la teoría es muy parecida, y te da un mantra. Y ese mantra que te da es el que tú tienes que trabajar. Que hace mucho calor quizá. Bueno, pues como os decía, comenzamos allí las clases y según fue pasando el tiempo, aunque hacíamos cosas como un mantra que no sabíamos exactamente qué beneficios tenía, si nos estaba resultando positivo o qué efectos iba a tener en nuestra meditación, estamos un poco pues a ver qué pasaba, ¿no? Resulta que sí que nos dimos cuenta que estábamos cambiando, tanto él como yo. Estábamos cambiando porque sentíamos que estábamos mucho más tranquilos, que ya las cosas no nos las tomábamos de la misma manera, como con más serenidad. Y ya solo con eso ya teníamos mucho ganado, ¿no? Bien, pues los mantras a partir de ese momento para mí cobraron un sentido muy interesante. Y os voy a explicar un poquito también, ya que estamos dando pinceladas de lo que es la meditación. La meditación generalmente va acompañada de mantras. Los mantras son vibraciones sonoras. Estas vibraciones sonoras tienen un nivel de vibración muy positivo y muy alto, ¿no? Tienen un profundo contenido espiritual. Generalmente los mantras son bendiciones o son invocaciones a algún aspecto, para despertar algún aspecto de la deidad en nosotros mismos. Sobre eso hay una gran confusión. Muchas veces la gente lo equivoca, porque cuando se habla de mantras, mantras hinduistas, mantras budistas, cuando no se entiende bien, suena un poco a chino y dices, bueno, es que esto no me va a servir. Pues yo os aseguro que sirve. Decía que suelen ser bendiciones. Las bendiciones siempre son positivas para todo el mundo. Cuando pensamos en alguien con amor y le mandamos buenas influencias, ya le estamos bendiciendo. Y las invocaciones hacia lo positivo, hacia los aspectos de la deidad que se quiere representar en el mantra, significa que todos en nosotros llevamos esas posibilidades. Da igual lo que pienses, da igual lo que creas, da lo mismo, no necesitamos ser budistas, hinduistas, da igual, si no crees nada, da igual. La meditación sirve para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, pues como os decía, al principio todo era nuevo para nosotros, pero nos dejamos llevar por esta disciplina que nos gustaba, que salíamos como flotando muy bien de las clases, intentando aprender lo más posible y lo mejor de esta filosofía de vida, porque el meditador no es que viva la vida y medite, sino que vive una vida de meditador. Tiene en su vida una filosofía nueva, la filosofía que le da la meditación, esa disciplina interna. Como os decía, al poco tiempo experimentamos cambios en nuestro estado de conciencia. A mí particularmente, luego me reñirá Tony,
A mí particularmente me vino muy bien porque, como os decía, desde muy jovencita pues tuve muchas experiencias internas muy profundas y me vino muy bien para centrarme, pausar mi vida, de alguna manera pues madurar por dentro. ¿Qué pasó? Que en cada meditación sentíamos como si las pilas se nos cargaran. Cada vez que terminábamos de meditar era como si hubiéramos dormido mucho tiempo o tuviéramos una vitalidad nueva. Y eso nos gustó. Total, que pasaron los años y seguimos con la meditación. Y al introducirse tan profundamente en nuestra vida, era imprescindible realizarla cada día, porque no es que sea adictiva, es que es necesaria, es como una medicina, como decía Osho. La verdad es que menos medicación y más meditación. Eso es así, y eso no hace daño para nada, y al contrario, nos hace sentirnos muy bien. Bueno, pues como probamos esos efectos tan buenos, no solo en la mente, sino en el cuerpo físico y en las emociones, decidí compartirla en nuestra asociación, una asociación que recién acabábamos de crear, sin ánimo de lucro, para cualquier persona que tuviera buena voluntad y ganas de crecer y sobre todo de reunirnos, de hacer amigos, que también es importante, no solo uno crea una asociación para que vengan, escuchen y se vayan, sino para que se involucren, sean amigos, tengamos, digamos, un poquito de convivencia entre todos los que forman la asociación, porque ayuda muchísimo en el crecimiento de los demás. Cada uno nos ayudamos a todos y todos nos ayudan a uno. Eso hay que tenerlo muy claro siempre. Bueno, finalmente decidí dar meditación gratuitamente y hasta el momento. O sea, llevo todos estos años haciéndola. Hemos tenido muchísima gente. Al principio, pues yo tenía solo una clase semanal, pero se llenaba muchísimo, y hasta que me llamaron la atención en el centro de Alcobendas, era un centro cívico del ayuntamiento, y me dijeron que eso no podía ser. Entonces tuvimos que repartirlo a lo largo de la semana. ¿Por qué venía tanta gente? Pues simplemente la mayor parte de la gente venía por curiosidad. ¿Esto qué es? Algunos habían meditado alguna vez, pero daros cuenta que os estoy hablando hace 20 y pico años, y entonces no era tan conocido como es ahora el yoga, que todo el mundo da yoga, y la meditación. Antes el yoga creían que era una secta, ya ves tú. ¿Qué tiene de secta el yoga? Pero eran así las cosas. Cuando no conocen algo, normalmente la gente enseguida se hace sus ideas equivocadas, la mayor parte. Bueno, pues aquí estamos todos, así estamos todos, meditando y encendiendo esto. Y ya empezamos un poquito más profundizando en la meditación. Cuando Sócrates dijo esto, bueno, la frase es mucho más larga, pero vamos a centrarnos en esta. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Sócrates nos estaba invitando a experimentar nuestro propio universo interno. Nuestro universo interno, de verdad que no exagero, lo podéis probar, es un universo de belleza infinita. Un universo dentro de cada ser humano, un mini universo. En serio, de verdad, no soy exagerada. Para poder descubrir esa enorme belleza interna que todos tenemos, necesitamos ojos que vean de verdad. Necesitamos oídos que escuchen de verdad. Y sobre todo necesitamos corazones que sientan y comprendan de verdad. Dicho de otro modo, necesitamos desarrollar los sentidos de siempre, desarrollarlos más, porque los 5 sentidos tienen una capacidad mucho más grande de lo que nosotros pensamos, mucho más.
Y de alguna forma, cuando desarrollamos los 5 sentidos más, expandimos la conciencia. La conciencia corriente también se expande, se hace mayor, más grande, más receptiva, más comprensiva. Y el método para todo esto, o al menos lo que yo he podido aprender, y puedo hablar por eso, porque lo practico y lo he practicado durante muchos años, el método es la práctica regular de la meditación. No vale meditar un día a la semana. No sirve. Sirve cada día, cada día, cada día. Como cuando pues, tú vas al médico, te ponen un tratamiento y tú dices, pero es que estas pastillas me dan miedo, voy a tomarla una vez a la semana. Y al cabo del tiempo vuelves al médico muy enfadado porque no te ha funcionado la medicación. ¿Pero usted se las ha tomado todos los días? No. Entonces, pues de la medicación a la meditación. La medicación de la meditación, entre comillas, es diaria, diaria, diaria. Es una práctica, es un hábito. Pero un hábito que al principio nos cuesta, cuando no lo conocemos, pero que luego te habitúas. Y no solo te habitúas, sino que lo deseas. Estás mirando el reloj. Me voy a meditar, a ver si viene pronto mi hora, porque es bueno que haya una regularidad en la hora, ¿no? Bueno, pues para meditar, como digo ahí, no es preciso ser budista o hinduista ni practicar religión ninguna. Todo el mundo puede hacerlo, creyente o no creyente. Eso es lo que más me gustó de la meditación, lo que más. Pues yo no practico religión ninguna. Sin embargo, me considero muy espiritual. Considero que la espiritualidad no tiene ninguna religión en concreta, acepta todo. Todo lo acepta. Así que vamos a olvidar por un momento las dudas y las creencias heredadas desde siempre, desde la infancia, y vamos a intentar sacar el mayor provecho de este viaje interior que yo os propongo y descubrir con mucha alegría que la meditación nos conduce a una experiencia única. Una experiencia única, pero no hay que tener prisa, eso sí, ya os lo digo, para que os vayáis haciendo el ánimo. No hay que tener prisa, pero todo lo que merece la pena lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. La experiencia de la meditación, bajo mi punto de vista, pues es la experiencia de sentirse vivo, viva, libre. La experiencia de sentir un gozo interior muy grande sin ningún motivo aparente. La experiencia de mirarnos en profundidad y darnos cuenta, pero si yo no me conozco para nada. Yo creía que era así y resulta que no soy así. Soy más cosas de lo que yo creía. Algunas muy buenas, aspectos muy buenos que no conocía y otros aspectos menos buenos, pero que me van a servir para desarrollar todo lo bueno, lo bello que hay dentro de mí. A través de ese aspecto que no me gusta, trabajo con eso para desarrollar en mí lo bueno. Entonces, realmente llegamos, a base de purificar y de estudiarnos y de observarnos, a base de la práctica llegamos a vernos como realidad somos. Pues seres espirituales. En esta casa se habla de espíritus. Todos somos espíritus. Con materia, ahora. Cuando dejemos la materia, volveremos otra vez al mundo espiritual. Y la meditación lo que te hace es que te ayuda en la materia a descubrir tu aspecto espiritual y unirte a él. Para dejarle un poco de manga ancha al espíritu, al alma, dejarle un poco de manga ancha para que en la vida pues se manifieste más, que la
pura y dura personalidad que a veces es egocéntrica y egoísta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Menos mal. Bueno, entonces vamos a despertar el letargo de la vida rutinaria, que a mí me lo despertó la meditación, de verdad os lo digo, ¿eh? Y vamos a dirigir la atención a las maravillas que tenemos delante en nuestra vida y que se nos pasan desapercibidas la mayor parte de las veces. La maravilla que hay dentro de nosotros, y dejemos de juzgarnos, de criticarnos, para darnos cuenta que simplemente estamos en un camino de aprendizaje. Como los niños, estamos aprendiendo, bueno, a veces nos salen las cosas bien, a veces no pasa nada. Entonces, si yo sé que hay gente que tiene problemas en su vida y que no todo lo ve tan divino. Yo también he tenido mis problemas, como todo ser humano, ¿no? Problemas familiares de cualquier tipo, de trabajo, de lo que sea. Hemos tenido problemas como todo el mundo, pero os aseguro que la meditación te ayuda a sobrellevarlo de una manera impecable, impecable. Entonces, a pesar de los problemas de la vida que cada uno tenga, a pesar de los desafíos, de las pruebas por las que uno pasa, detrás de ellos, aunque nos parezca increíble, hay una razón. Y yo creo que vosotros todos, los que venís aquí, ya lo sabéis o lo intuís. Hay una razón. Y detrás de ello están las respuestas de los por qué me pasa esto a mí, o por qué le pasa esto a mi familia, o a mis amigos, o a mi pareja. Bueno, aquellos que sufren en la vida realmente son referente para todos los demás. Aquellas personas que decimos, jolín, ¿por qué tiene que pasar por esto esta persona? ¿Qué vida tan dura? ¿No? Pues realmente son un ejemplo. Han venido aquí con ese propósito. Aun pasándolo mal, ellos, ellas, están marcando la diferencia. Nos están dando una lección de entereza, de paciencia, y es un privilegio estar cerca de ellos. Un privilegio, aunque uno lo pase muy mal. Y sé lo que me digo, ¿eh? Bueno, entonces, volviendo a la meditación, sí que es verdad que disponemos de un potencial creador muy, muy grande, muy grande. Y no necesitamos perder el tiempo juzgando a las personas o juzgándonos a nosotros mismos sin mirarnos primero muy dentro. Primero hay que mirarse y después ya veréis cómo se os quitan las ganas de juzgaros. Al contrario, vais a ver qué suerte tengo de estar aquí en este planeta, qué suerte tengo, voy a aprovechar al máximo el tiempo, voy a querer mucho a la gente, voy a abrirme, voy a ser buena gente y voy a disfrutar de la vida. Bueno, sobre el conocimiento de uno mismo, os voy a contar un cuento que es un claro ejemplo de lo que os digo. Dice, ¿os gustan los cuentos, no? Sí. Nuestro amigo Jesús Callejo siempre que viene cuenta cuentos, ¿sí o no? Mi amigo Jesús Callejo como hermano, no os lo perdáis cuando venga. Bueno, dicen que había un emperador en la India llamado Akbar. En cierta ocasión mandó llamar a su ministro favorito Birbal, porque necesitaba ayuda, y le dijo, Birbal, ve a buscarme 5 idiotas. Birbal se quedó un poco extrañado, pero era el rey, le dijo, sí, sí, majestad, y salió de la habitación. Mientras salía, Birbal iba pensando, he dicho que sí a su petición, pero ¿cómo voy a encontrar yo 5 idiotas? No voy a ir preguntando, porque habré accedido a hacerlo. Bueno, en fin, no va a ser tarea fácil. Total que, como Birbal era un hombre muy inteligente, el más de la corte, le preocupaba no encontrar, esta vez, la solución a ese problema, a encontrar los 5 idiotas. Así que dejó a un lado las demás obligaciones que tenía, que no eran pocas, y se fue a la calle en busca de los idiotas. Se preguntaba a sí mismo, ¿cómo voy a abordar la tarea? A ver. Pero enseguida vio a un hombre tendido en el suelo, fíjate qué suerte.
Y el hombre movía las piernas desesperadamente, frenéticamente. Vosotros habéis visto a las tortugas cuando se caen panza arriba, pues algo así. Bueno, y además de mover las piernas frenéticamente, separaba mucho las manos. Imaginaos, ¿no? ¿Qué estará haciendo?, preguntó Birbal, y se acercó a él. ¿Y qué hace, buen hombre? Y el otro le dijo, pues que mi mujer está reformando la casa y ha medido la ventana para ver cuánta tela de cortinas necesita. Y me ha pedido que vaya al mercado y compre exactamente esta cantidad. Entonces no puedo separar las manos. Esta cantidad, ¿vale? Y señalaba con la cabeza la distancia de una mano a otra. Pero claro, es que me he caído, me he resbalado y me he caído. Entonces llevo un montón de tiempo intentando levantarme sin ayudarme con las manos para que no se me vaya la medida. Birbal le miró así y dice, bueno, creo que encontró el primer idiota. Total, que al cabo de una hora a ese idiota se le llevó con él, le levantó y se le llevó con él. Al cabo de una hora vio un hombre montado en un burro con un enorme cesto en la cabeza, el hombre. Oiga, ¿qué está usted haciendo?, le dijo Birbal. Es que quiero mucho a mi burro y no quiero ponerle encima esta carga tan pesada, así que la llevo yo, en la cabeza. Birbal estaba encantado, había encontrado otro idiota. Se la llevó también. Empezó a oscurecer, así que Birbal se colocó junto a una farola y allí vio a un hombre a 4 patas. Aquello estaba plagado. El hombre buscaba algo en el suelo, pero no se veía nada. ¿Y qué estás haciendo?, le preguntó Birbal. Pues que esta tarde estuve con mis amigos en la selva, a 1,5 kilómetros de aquí aproximadamente, explicaba el hombre. Estábamos merendando y yo llevaba un anillo, pero se me cayó. ¿Y no deberías buscarlo en la selva?, le preguntó Birbal. ¿Estás loco? ¿A estas horas de la noche? No hay luz en la selva. Birbal dijo, ya está, esta es la mía, ya tenía 3. Así que se lo llevó. Al día siguiente llevó a los hombres ante el emperador y le dijo, señor, he encontrado a los idiotas. Y luego explicó lo que cada uno de ellos estaba haciendo cuando los encontró. Pero, Birbal, le dijo el emperador, yo pedí 5 idiotas y aquí solo hay 3. Mire, señor, el 4.º idiota soy yo por desperdiciar el día de ayer buscando idiotas. ¿Y quién es el 5.º?, preguntó el emperador. Y Birbal se limitó a sonreír. Que cada uno saque su conclusión. Bueno, a mí es que me encantan los cuentos. ¿Se nota, no? Esta es la historia, que se me ha pasado a ponerla. Bueno, pues os tengo aquí apuntaditos algunos de los beneficios de la práctica de la meditación. Para aprender a meditar y para incorporarla a nuestra vida hay que practicarla, como os decía, a diario, porque es la única forma de conseguir efectos. Así que se empieza siempre por poco tiempo, como seguramente sabréis, y se va a ir aumentando a medida que el cuerpo te pida más. Y el cuerpo pide más. Va pidiendo poco a poco más. Con la práctica el cuerpo y la mente lo van a agradecer. Agradecen esos espacios dedicados a la meditación. Porque la idea que tenemos sobre la meditación es que estoy un tiempo concentrado, meditando, en silencio, con música o como sea, pero estoy ahí quieto, con los ojos cerrados, postura estable. Pero nos olvidamos cuando terminamos de meditar, volvemos a nuestra vida normal. Y de lo que se trata la filosofía meditativa, lo que se trata es de adquirir una mente meditadora. Una mente meditadora es una mente serena, en todo momento.
las 24 horas del día, hasta durmiendo. La mente, cuando está adiestrada, pues es mente meditadora, y los sueños cambian. Fijaros ya lo que os estoy contando. Los sueños cambian en una persona que medita y en una persona que no medita. Se nota la calidad del sueño, la intensidad del sueño, la vivencia del sueño, cómo a veces nos hablan dentro del sueño, cómo nos advierten. Este tipo de cosas pasan en una mente meditadora, que es una mente serena, ¿vale? Estos beneficios que veis aquí están comprobados, entre otros, están comprobados. Además, últimamente, cualquier vídeo, cualquier artículo que hable de meditación por medio de científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras, es muy recomendable la meditación. O sea que, como estoy segura que habéis leído algo de eso o habéis escuchado algo, pues todo eso es, entre otras cosas, lo que la meditación beneficia en su práctica. No me voy a enrollar ahí, ¿vale? Para que nos dé tiempo a meditar un poquito. Mirad, basándome en mi experiencia, es algo mío, pues para mí existen 5 fases por las que pasar para alcanzar un óptimo estado de meditación. Por supuesto, primero es la postura estable. No podemos meditar tumbados, ni sentados de lado, ni de mala manera. La postura estable se basa o bien en un cojín, en una banqueta de meditación, con las piernas cruzadas, como la postura del loto de yoga, o bien, como los occidentales somos más rígidos que los orientales, pues normalmente en silla. Yo siempre he enseñado en silla, porque además, para empezar, el lugar donde yo doy meditación es un aula con sillas. Entonces la gente se sienta y normal, la espalda bien recta, los pies apoyados en el suelo a la altura de los hombros, más o menos, las manos o bien formando un mudra o bien encima de los muslos, y vamos a hacer ahí un tiempo de postura estable, de una postura intentando no movernos demasiado. Yo sé que al principio, porque a nosotros nos ha pasado, al principio de meditar te pica todo, te pincha todo, te duele todo, pero si no hacemos caso, poco a poco se va pasando y al final no sientes tu cuerpo para nada, estás a lo que estás y ya está. Voy a ir diciendo por cada uno de estas fases de qué se trata. La respiración. La respiración se trata de tomar autoconciencia de la propia respiración. Respiramos por el día, por la noche, en todo momento, porque si no respiramos, mala cosa. Entonces, sí que es verdad que respiramos, pero respiramos con conciencia muy pocas veces. Muy pocas veces. Y depende cómo sea la respiración, así nos vamos a encontrar. Si estamos ansiosos, nerviosos, temerosos, observar cómo respiráis, con la parte de arriba del pecho. Sin embargo, cuando estamos tranquilos, nuestra respiración es más como la de los bebés, desde el abdomen. Una respiración profunda, tranquila, bien. Pues se trata de observar el proceso de la respiración, la inhalación y la exhalación, que en meditación luego hay una serie de formas de respirar, que se llama pranayama, que es el control de la respiración, el control de la energía, pranayama. Y hay muchas formas que se enseña en meditación. La siguiente sería la relajación. Hay que pasar por esas fases. Inspiro, una vez que estoy sentado, inspiro, me relajo. Me relajo observando el ritmo de la respiración con mucha atención. El cuerpo físico está centrado en la respiración y comienza a soltarse. Comienza a soltar las tensiones musculares, se relaja de forma más fácil. Y siempre con postura estable, que al principio parece que estamos así como muy tiesos, ¿no? Pero luego
es verdad que no se siente el cuerpo para nada. Siguiente, concentración. Llevar la atención a un punto es lo que se aconseja y centrar allí la atención. Y la propia respiración también. Hay varios puntos. El punto entre las cejas, el centro del corazón, mirar, por ejemplo, la llama de una vela, algún cuadro evocador, cualquier cosa que nos sirva y nos haga sentir bien durante un tiempo. Concentración en ese punto. Y cuando ya estemos concentrados, los ojos se cierran solos o se entornan. Luego llega, experimentamos, cuando ya hemos pasado por esas fases, experimentamos un silencio interior, que no es lo mismo que un silencio externo. El silencio interno es algo que viene de dentro, como la palabra indica. Ese silencio interno es expansivo. Es difícil explicar ciertas cosas que solo se pueden comprobar practicándolas. Pero yo os lo digo por si alguien quiere experimentarlo y se acordará de lo que estoy diciendo. Por supuesto que necesitamos un cierto silencio para meditar, pero el silencio del que os hablo, el silencio interior, es un silencio expansivo y eso con el tiempo, con los años de meditación, aunque estemos en una plaza pública o en un lugar donde haya mucha gente, podemos centrarnos y sentir ese silencio expansivo. ¿A que no os lo creéis? Ah, bueno, ya me quedo yo más tranquila. Bueno, expansión. Ahora ya va llegando lo bueno, ¿no? La expansión llega cuando la respiración regulada y consciente, que es la base de la meditación, ha provocado que la mente calme sus continuos movimientos. Lo que os decía antes del vaso con tierra. Cuando la mente está serena, se produce una considerable ausencia de pensamientos. No nos damos cuenta, pero la mente está constantemente con ideas, pensamientos, recuerdos, Y eso cansa, porque desgasta la energía que cada uno tenemos. Cada día todos tenemos una dosis de energía. Cuando la agotamos, hay días que nos damos más cuenta que la hemos agotado mucho, depende de nuestras actividades, porque llegamos a la cama exhaustos, cansados, con dolor de cabeza, con nerviosismo. Es una especie de estrés. Es porque hemos gastado en demasía nuestro cupo de energía. Bueno, entonces llegamos a la expansión, que no es ni más ni menos que un estado de conciencia mucho más elevado. Podemos decir que eso es como peldaños de escaleras en los que nosotros estamos aquí, la conciencia ordinaria, y poco a poco vamos a ir subiendo de estados, de fases por las que pasa la consciencia. Y ahí es donde se siente el gozo y el bienestar. Llegamos a lo que conocemos como iluminación o despertar. Es un estado en que nuestra conciencia es ampliada de tal manera, hasta tal punto, que se fusiona con nuestro ser interno, nuestro ser espiritual. Y de ahí recibe la fuerza, la información a veces, y experimentamos nuestra verdadera identidad, nuestro yo soy. Es como sentir que estamos de regreso a casa, aún estando aquí. Saber que nos ponemos en contacto con nuestro origen, ¿no? Y que de alguna manera lo estamos trayendo aquí a la tierra y vivir con ese propósito, con el propósito de compartir nuestro origen, nuestra esencia con todos nuestros hermanos y hermanas, de nuestros congéneres, ¿no? En la tierra, pues es algo muy bonito y que llena mucho la vida, la da plenitud y alegría, y vivir con una ilusión, con una alegría y con un entusiasmo por algo, eso es vida. Porque si no, con el paso de los años, pues
las personas nos defraudan, tenemos problemas, sufrimientos, a veces pérdidas, y al final, si no tenemos un propósito profundo como es este, no un propósito de tener más dinero, más coches, más casas, no, es un propósito interno. Ese es el propósito que de verdad nos mantiene con ilusión, con alegría, y más jóvenes. No me vais a creer, pero es verdad. Bueno, ya termino. Termino para no cansaros, y si tenéis luego, ay, el reloj, si tenéis luego, vamos a hacer una pequeña meditación, y si tenéis alguna pregunta, y si puede, no lo sé, pues, bueno, nuestra auténtica maestro de meditación es la respiración. Fijaros qué sencillo. Nuestra simple respiración, que no le hacemos ni caso, pues va a tener su sitio, su lugar, un lugar predominante. Hay una bonita narración oriental muy cortita que ilustra muy bien esto. Dice, esto que os he puesto aquí, dice: en ella se compara la postura sentada de meditación a una montaña. Las nubes más o menos espesas, más o menos oscuras que la rodean, son nuestros pensamientos, metafóricamente. Pensamientos que se agitan en nosotros y que oscurecen nuestra mente, oscurecen la cima. El viento que sopla sobre la montaña y que ayuda a empujar y a disipar las nubes para que reaparezca el cielo azul, o sea, la conciencia lúcida, es el viento de nuestra respiración. Y cuando más amplia y profunda sea, más consciente sea, más rápidamente desaparecen las nubes que se acumulan en nuestra cabeza. Y volveremos a encontrar claridad mental. Con claridad mental todos los problemas tienen solución. O todos los problemas encontramos una respuesta. ¿Por qué? Y finalmente aceptamos esa respuesta. O sea que, como conclusión, la respiración es el puente entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu y hace posible su unión. Es el instrumento que los ilumina, aportándole paz y serenidad. Termino con esta frase. Cuando oramos, hablamos con Dios, y al meditar acallamos los pensamientos para escuchar sus respuestas. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Yo no sé si hay tiempo de alguna pregunta, pero 5 minutitos. 5 minutitos me da. Bueno, pues si queréis. Sí, dime. Dime. Cuando estamos en las mesas de trabajo en mediunidad, Sí. los apasionadores, con todo el ruido que hay de todos hablando, y te aísla totalmente con todo, y no se oye, ya puede haber las voces que hay. Claro. Ya de por sí tenemos esa. Muy bien. Esa facultad o facilidad. Estupendo. Puede ver lo que suene fuera, lo que sea. Claro, claro, claro. Pero, por supuesto, si la meditación, la práctica, la filosofía de la meditación no implica lo que tú estés practicando. Estés practicando espiritualismo o estás practicando cualquier otra disciplina. No implica, o sea, tú puedes seguir practicando en tu casa la meditación diariamente y llegar aquí y hacerla perfectamente. Al contrario, te va a ayudar todavía más. Todavía más, sí. Y por supuesto es que es una forma de vivir. Es una forma de vida. Yo lo entiendo así. Que la meditación realmente, al principio sí, al principio uno está muy pendiente de si lo estaré haciendo bien, si lo estaré haciendo mal. Es la clásica pregunta. Pero luego después te das cuenta que tú mismo eres autónomo con tu propia meditación. Y aquello que te hace sentir bien, pues es lo que es adecuado para ti. Es adecuado para ti. A lo mejor para otro es otra cosa. Pero es verdad que uno deja un poco de pensar en esto es así, esto es así, porque eso pertenece al mundo de la mente y estamos pensando en más con el corazón. ¿Alguna cosa más? Sí, al principio de tu estupenda exposición Muchas gracias. sugerías
que si todo el mundo adoptáramos el hábito de la meditación, si adoptáramos esa filosofía de vida, Sí, que el mundo sería mejor. sí, yo estoy convencida. No le veo la asociación ni la lógica. Es decir, yo he visto a gente muy serena insultar y hacer el mal. Claro. Y fastidiar. Entonces, esa serenidad que se podría alcanzar a través de la meditación, no entiendo cómo puede mejorar el mundo. Pues porque es lo que te digo, que lo que tenemos que diferenciar es, yo puedo a través del pensamiento lógico y la disciplina calmar mi mente y proyectarla y tener un gran poder en la mente, sí, para conseguir cosas, pero al menos en lo que yo dirijo y me dirijo es al mundo del corazón. El corazón tiene inteligencia, eso está comprobado. Hay una inteligencia del corazón diferente a la inteligencia de la mente. El corazón se guía por el amor más puro, más limpio. Si creemos en la espiritualidad, si creemos en el mundo de los espíritus, si creemos en los maestros que han venido a demostrarnos el gran amor que tenían hacia la humanidad, pues lo único que tenemos que hacer, el que quiera, claro, pues es dirigir su vida para ser pues un ejemplo también, como lo fue el maestro, o al menos tratar de imitarle en lo posible. Y eso no se hace a través de la mente, porque la mente pues normalmente es muy egoísta, ¿no? y condicionada, sino a través del corazón. El corazón no tiene ningún prejuicio, da igual que seas blanco, que seas negro, que seas de cualquier color, que tengas una ideología diferente, le da lo mismo todo. El corazón tiene amor incondicional. Con ese amor incondicional yo sí creo que el mundo cambiará, no con la mente razonadora, que es muy distinto. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Has destacado 5 puntos antes. Sí, bueno, según yo. Sí. ¿Me puedes recordar el tercero, por favor? El tercero, mira, yo le digo, primero la postura. Sí. Lo primero es la respiración, además de la postura. No puede uno respirar de cualquier manera. Luego la concentración. No es esa. Sí. Era algo que tenía con... No, la concentración en un punto. La respiración, la relajación. Es que es todo a la vez. Lo que pasa es que yo lo he desfragmentado para entenderlo un poco, pero en realidad eso se da a la vez. A la vez. Igual que me siento, respiro, me concentro, me relajo, porque al respirar me relajo. Algo que se expande. Luego después es la consciencia que se abre, que se expande. Y una vez expandida, pues alcanzamos ese estado de conciencia diferente, superior, que es lo que se da en llamar la iluminación, ¿no? La iluminación simplemente porque lo que tú veías, que no comprendías, que separabas, tú estabas separado de todo lo demás, en ese estado no hay separación ninguna. Pero hay que alcanzar un nivel donde la mente tiene que parar de pensar, o tenemos que siempre convivir con el pensamiento. Vamos progresivamente alcanzando esos estadios, pero vamos a intentar, pues como empieza todo, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Entonces ya he dicho que al principio los que nunca han meditado, con 5 minutos ya tienen bastante, o 10, porque luego te empieza a picar todo, ¿no? No te concentras. Pero si lo haces cada día, aunque no te concentres según tú pienses, no lo estoy haciendo bien, tú sigue y verás como enseguida vas a encontrar la respuesta de tu mente y de tu cuerpo. Enseguida se van a coordinar y te van a hacer sentir, pues eso que he dicho yo, esa expansión, ese estado distinto de conciencia de lo que habitualmente sientes. Porque aquí sentimos muchas cosas, aquí percibimos, aquí digo, en la conciencia ordinaria, percibimos muchas cosas, el sonido, la palabra, las sensaciones, pero en esos estados todo se acrecenta mucho más, mucho más. Por eso digo que el silencio viene de dentro más que de fuera. Muchas gracias. Nada, es un placer. Respiración, relajación, concentración. Eso es. Después la otra es expansión. Expansión, iluminación. Si lo quieres platicar. Pero que todo lleva su tiempo, ¿vale? Y que tenemos que disfrutar con lo poco mucho que consigamos. Todo está muy bien. No hay que ponerse grandes
metas, no. Si nos ponemos grandes metas tenemos el problema que no lleguemos. Entonces yo siempre digo, lo mejor es disfrutar y tener sentido del humor y reírnos y sonreír y hacer lo posible por ser felices. Que la vida tiene muchas cosas duras, pero dentro de esa dureza somos privilegiados por tener esa dureza, porque nos está enseñando muchísimo y somos privilegiados porque estamos dando todo de nosotros. Eso ha sido un acuerdo, vosotros lo sabéis muy bien, ha sido un acuerdo entre almas y todos estamos ya con el papelito firmado de lo que tenemos que hacer y vivir aquí. No cabe duda. Entonces, para mí, la persona que está pasando o toda su vida o parte de su vida con grandes pruebas, es que se ha puesto un listón muy alto. Son personas que, bueno, pues son un referente para los demás. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos.